La lealtad es un activo que no se puede cubrir con ningún seguro. Javier había construido su vida sobre pilares de certeza: un puesto directivo en una firma de inversiones de alto riesgo en Polanco, una cartera de clientes envidiable y un matrimonio de 7 años que funcionaba con la eficiencia de una corporación bien gestionada. No creía en la intuición, creía en los datos. Pero esa mañana de martes, los datos que tenía frente a él no cuadraban. Eran las 6:40 de la mañana. La cocina estaba sumida en un silencio táctico, solo roto por el sonido de la cafetera terminando su ciclo. Valeria entró. No hubo saludo. Su atención estaba secuestrada por la luz azul de su teléfono móvil. Sus dedos se movían sobre la pantalla con una velocidad frenética, escribiendo mensajes que claramente no eran laborales a esa hora. Javier observó la escena desde la isla de la cocina. No analizó su ropa ni su peinado, analizó su comportamiento. La forma en que inclinaba el dispositivo lejos de su vista. La sonrisa casi imperceptible que curvaba sus labios antes de volver a una máscara de indiferencia. Ella tomó la taza de café sin mirarlo. El viernes saldré con las chicas, dijo, con un tono ensayado, demasiado casual para ser honesto. Iremos a cenar y luego a tomar algo a ese bar nuevo en la colonia Roma. Llegaré tarde. Javier sintió como el pulso se le aceleraba, pero su rostro permaneció inmutable, una habilidad perfeccionada tras años de negociaciones hostiles. Suena bien, respondió él, cortando un trozo de pan. Te mereces un descanso. Yo me quedaré revisando los informes trimestrales. Valeria asintió, satisfecha con la facilidad de la mentira. Tomó sus llaves y salió por la puerta hacia el garaje. El sonido del motor de su auto alejándose marcó el inicio de la cuenta regresiva. Javier dejó el pan en el plato. No tenía hambre. Tenía una misión. La sospecha no había nacido esa mañana. Había comenzado 72 horas antes, el sábado por la tarde. El teléfono de Valeria había quedado desbloqueado sobre la mesa de centro mientras ella estaba en la ducha. Javier no solía espiar, consideraba que la privacidad era fundamental, pero una notificación había aparecido en la parte superior de la pantalla. Un solo mensaje de un contacto guardado simplemente como es seguido de un emoji de fuego. El texto era explícito: viernes. 8 de la noche. Hotel W, Suite 412. No puedo esperar. En ese instante, Javier había sentido el golpe físico de la traición, pero su mente analítica había tomado el control inmediatamente. El Hotel W no era un lugar de cenas con amigas. La Suite 412 no era una mesa reservada. Ahora, al confirmar que Valeria mantenía la mentira de la salida de chicas para el mismo viernes, la hipótesis se convertía en certeza. Pero Javier necesitaba más que sospechas. Necesitaba evidencia irrefutable. No iba a confrontarla con preguntas emocionales que ella pudiera evadir con lágrimas falsas. Él iba a destruirla con hechos. Subió a su despacho en el segundo piso y encendió su computadora principal. Sus dedos volaron sobre el teclado. Como analista financiero, tenía acceso total a las cuentas mancomunadas y a las tarjetas de crédito suplementarias que ella utilizaba. Ingresó al portal bancario. La pantalla se llenó de filas y columnas de números. Para cualquier otra persona, sería un laberinto aburrido. Para Javier, era un mapa del delito. Comenzó a filtrar los movimientos de los últimos 6 meses. Primero, buscó gastos directos en hoteles o restaurantes sospechosos. Nada. Valeria era cuidadosa, o eso creía ella. Javier cambió la estrategia. Buscó retiros de efectivo. Ahí estaba el primer patrón. Todos los martes y viernes, días que coincidían con sus supuestas clases de yoga o reuniones con clientes, había retiros de $200 o $300. Dinero no rastreable. Pero Javier sabía que una aventura de 6 meses en hoteles de lujo como el W requería más capital que unos simples retiros de cajero. Amplió la búsqueda a transferencias electrónicas. Nada a nombres desconocidos. Revisó los pagos recurrentes. Gimnasio, seguros, servicios. Todo parecía normal hasta que notó una discrepancia en una factura mensual catalogada bajo asesoría externa de diseño.
Valeria era diseñadora freelance, era normal que pagara a proveedores. Pero la cantidad era fija, $3.500 exactos, transferidos el día 15 de cada mes. Javier hizo clic en el detalle de la transacción. El beneficiario era una empresa llamada Consultoría EPSADCV. Javier frunció el ceño. Copió el registro federal de contribuyentes de la empresa y abrió una segunda ventana en el navegador. Accedió a una base de datos comercial que utilizaba para investigar a competidores. Pegó el registro. El sistema procesó la solicitud durante 3 segundos que parecieron eternos. El resultado apareció en letras negras sobre fondo blanco. Consultoría EP, representante legal y socio mayoritario, Esteban Peralta. El aire salió de los pulmones de Javier como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Esteban. Su mejor amigo desde la universidad. El hombre que había estado a su lado el día de su boda. El padrino que había dado el discurso sobre la hermandad eterna. Esteban, cuya esposa, Sofía, estaba embarazada de 5 meses y confiaba ciegamente en él. Javier se reclinó en su silla de cuero, mirando el techo. La traición tenía ahora una doble cara. No solo su esposa se acostaba con su mejor amigo, ambos le estaban robando. Valeria estaba financiando su aventura y probablemente el estilo de vida de Esteban con el dinero que Javier ganaba trabajando 14 horas al día. $3.500 al mes durante 6 meses sumaban $21.000. Un robo sistemático, planificado y ejecutado bajo sus propias narices. La ira fría comenzó a cristalizarse en su pecho. Podría haber llamado a Valeria en ese momento, gritar, exigir explicaciones. Pero eso sería un error táctico. Les daría tiempo para inventar excusas, para borrar evidencias, para esconder activos. Esteban era astuto, pero Javier era un estratega. Tomó su teléfono y marcó un número que no estaba en su lista de contactos habituales. Mateo, soy Javier, dijo cuando la línea se abrió. Tengo un trabajo para ti. Necesito vigilancia física completa y un barrido electrónico. ¿Corporativo o personal?, preguntó la voz ronca de Mateo al otro lado. Personal. Objetivo, mi esposa y Esteban Peralta. Quiero saber dónde están cada minuto de las próximas 48 horas. Y necesito acceso visual a la suite 412 del Hotel W para este viernes. El hotel es complicado, Javier. Tienen seguridad estricta. No me importa lo que cueste. Consigue acceso. Quiero video, quiero audio y quiero que sea legalmente admisible si decido usarlo en la corte. Entendido. Te costará el doble por la urgencia. Te transferiré el triple si tienes el informe preliminar para esta noche. Javier colgó. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de su despacho. Abajo, la ciudad comenzaba a despertar, ajena a la guerra que acababa de declararse en esa casa. Miró las fotos enmarcadas en la estantería. Él y Esteban pescando en Los Cabos, él y Valeria en París. Eran imágenes de una vida que ya no existía, fantasmas de un pasado falso. Tomó los marcos y, con un movimiento tranquilo y deliberado, los colocó boca abajo sobre la madera del escritorio. No los rompió. El ruido alertaría al personal de limpieza. Simplemente los ocultó. Durante los próximos 3 días, Javier tendría que convertirse en el mejor actor del mundo. Tendría que sonreír, tendría que besar a la mujer que le robaba y estrechar la mano del hombre que lo apuñalaba por la espalda. Volvió a sentarse frente a la computadora. Abrió una nueva hoja de cálculo. La tituló Proyecto Demolición. En la primera columna escribió, activos de Valeria. En la segunda, deudas de Esteban. En la tercera, opciones nucleares. Javier comenzó a escribir. No planeaba una venganza pasional. Planeaba una ejecución financiera y social total. Si ellos querían jugar a escondidas, él les enseñaría lo que sucede cuando se encienden todas las luces de golpe. El viernes a las 8 de la noche, el mundo de mentiras que habían construido iba a colapsar, y él estaría allí, en primera fila, para ver cómo ardía todo hasta los cimientos. Las siguientes 48 horas fueron un ejercicio de disociación absoluta.
Javier se movía por su casa como un agente infiltrado en territorio enemigo, compartiendo la mesa y la cama con una mujer que se había convertido en una desconocida. Cada interacción era una prueba de resistencia. El miércoles por la noche, Valeria llegó tarde de nuevo. Dijo que el tráfico en el periférico estaba imposible debido a un accidente. Javier ya había revisado el reporte de vialidad, el tráfico era fluido. Además, el rastreador GPS que Mateo había instalado magnéticamente bajo el chasis de su camioneta esa misma mañana contaba una historia muy diferente. El vehículo había estado estacionado durante 2 horas en una calle residencial tranquila en la colonia Condesa, a 2 cuadras de un restaurante italiano discreto. Pobrecita, dijo Javier, sirviéndole una copa de vino con mano firme. Debes estar agotada. ¿Cenaste algo o quieres que pida algo de comer? Comí un sándwich rápido en el estudio, respondió ella, tomando la copa sin notar la ironía en la voz de su esposo. Solo quiero darme un baño y dormir. Javier la observó subir las escaleras. El sándwich rápido había costado $150, según la alerta que acababa de llegar a su teléfono desde la tarjeta de crédito suplementaria. Un cargo en Trattoria Marco. Javier archivó el dato mentalmente junto con el resto de la evidencia. No dijo nada. La paciencia era su arma más letal. El jueves al mediodía, su celular vibró con un mensaje encriptado de Mateo. Tengo el paquete. Nos vemos en el lugar habitual. Javier canceló su almuerzo con el director de riesgos y se dirigió a un estacionamiento subterráneo cerca del Paseo de la Reforma. Mateo lo esperaba dentro de un sedán gris, con el motor encendido y el aire acondicionado al máximo. Sin mediar palabra, el investigador le entregó una tableta digital. Prepárate, advirtió Mateo con voz grave. Pensabas que esto era solo sexo. Te equivocaste. Es mucho más ambicioso. Javier deslizó el dedo por la pantalla. Las primeras imágenes confirmaban lo obvio, besos en el auto, manos entrelazadas al entrar al hotel. Pero fue la serie de fotografías tomadas el miércoles por la mañana la que hizo que la sangre de Javier se helara. En las fotos, Valeria y Esteban caminaban por una calle de Lomas Virreyes. No iban a un hotel. Entraron en un edificio moderno de cristal y acero. El letrero en la fachada era claramente legible, Centro de Fertilidad y Genética Vida. Estuvieron ahí 1 hora y 40 minutos, explicó Mateo, señalando los códigos de tiempo en las fotos. Conseguí acceso al registro de visitas haciéndome pasar por un mensajero. Tenían una cita con el doctor especialista en fertilización in vitro. Javier sintió un zumbido en los oídos. Esto cambiaba todo el escenario. No era una simple infidelidad motivada por el aburrimiento o la lujuria. Era una conspiración para reemplazarlo. Esteban, su supuesto mejor amigo, no solo se estaba acostando con su esposa, estaban planeando activamente crear una nueva familia mientras Javier seguía pagando las facturas. Hay más, continuó Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. Investigué a fondo a Esteban como pediste. Su situación es crítica. Su consultora está técnicamente en quiebra. Tiene 3 demandas laborales pendientes y un préstamo bancario de $200,000 que venció hace 2 meses. El banco está a punto de embargar sus activos. Javier conectó los puntos al instante. La transferencia mensual de $3,500 de Valeria no era un regalo, era un subsidio de supervivencia. Esteban necesitaba a Valeria no solo por romance, sino por liquidez. Y Valeria, cegada por la fantasía de una nueva vida, estaba saqueando el patrimonio conyugal para mantener a flote a un hombre fracasado. ¿Y Sofía? Preguntó Javier, pensando en la esposa embarazada de Esteban. Sofía no sabe nada. Según mis fuentes, ella cree que el negocio va viento en popa. Esteban ha estado falsificando los estados de cuenta que le muestra. Ella piensa que están ahorrando para comprar una casa de vacaciones en Valle de Bravo, cuando en realidad él está usando ese dinero para pagar los intereses moratorios de sus deudas. Javier devolvió la tableta. Su rostro había perdido cualquier rastro de duda. Lo que sentía ahora no era dolor, era una determinación fría y calculadora. Quiero todo esto en una memoria USB, ordenó Javier.
Y necesito copias impresas de los registros de la clínica y los estados financieros de Esteban. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Mateo. Voy a ejecutar una corrección de mercado, respondió Javier. Voy a liquidar esta sociedad tóxica. Regresó a su oficina con la mente trabajando a 1000 revoluciones. Tenía la evidencia del adulterio, la prueba del robo financiero y ahora, la prueba de la traición biológica. Pero faltaba una pieza para que el jaque mate fuera perfecto. Necesitaba un aliado que tuviera tanto que perder como él. Esa tarde, Javier se dedicó a preparar el terreno legal. Contactó a su abogado de confianza, un especialista en derecho familiar conocido por su agresividad en los tribunales. Le envió los archivos preliminares y dio instrucciones precisas. Quería una demanda de divorcio lista para ser presentada el lunes a primera hora, incluyendo una orden de congelamiento de activos y una denuncia penal por administración fraudulenta. Quiero que se queden sin nada, le dijo al abogado por teléfono. Ni un centavo. Ni un mueble. Nada. Al llegar a casa esa noche, encontró a Valeria en la sala, viendo televisión. Ella le sonrió, una sonrisa vacía que no llegaba a sus ojos. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? Productivo, respondió Javier, aflojándose la corbata. Muy esclarecedor. Valeria no notó el doble sentido. Volvió su atención a la pantalla. Recuerda que mañana tengo la cena con las chicas. Probablemente me quede a dormir en casa de Jessica para no manejar tarde. Claro, dijo Javier. Es lo más seguro. No queremos accidentes. Javier subió a su habitación, cerró la puerta y sacó una maleta pequeña del armario. No empacó ropa. Empacó el expediente que Mateo le había entregado. Mañana sería viernes. Mañana, a las 8 de la noche, la suite 412 del Hotel W se convertiría en la zona cero de una explosión controlada. Pero antes de ir al hotel, Javier tenía una parada que hacer. Una parada que Esteban jamás vería venir. Miró el reloj. Faltaban 24 horas. 24 horas para destruir 2 vidas y recuperar la suya. Se acostó en la cama, al lado de la mujer que planeaba tener el hijo de otro hombre, y por primera vez en 3 días, durmió profundamente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La estrategia estaba definida. Solo faltaba la ejecución. El viernes llegó con una calma engañosa. Javier salió de su casa a las 8 de la mañana, como cualquier otro día laborable, pero no se dirigió a su oficina en Polanco. Condujo 40 minutos hacia el sur, hasta una zona residencial tranquila en Jardines del Pedregal, donde vivían Esteban y Sofía. Sabía que su amigo, o el hombre que solía serlo, estaba supuestamente en una reunión de negocios preparatoria para el fin de semana. Javier estacionó frente a la casa. Sofía abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció al instante al ver la expresión sombría de Javier. Tenía 6 meses de embarazo, una mano descansaba instintivamente sobre su vientre abultado. Javier, ¿qué pasa? ¿Esteban está bien? Físicamente está perfecto, respondió Javier sin entrar. Pero necesito que vengas conmigo. Es urgente. Sofía intentó protestar, argumentando que tenía una clase de preparación para el parto, pero la intensidad en la mirada de Javier la detuvo. Él no le pidió permiso, le ofreció una opción implícita entre la ignorancia feliz y la verdad devastadora. Ella subió al auto. Javier no condujo de inmediato. Sacó el sobre Manila que contenía las impresiones seleccionadas, los estados de cuenta bancarios y las fotografías de la clínica de fertilidad. No voy a suavizar esto, Sofía. Esteban no está en una reunión. Y no ha estado pagando la hipoteca de esta casa en los últimos 4 meses. Le entregó los documentos financieros primero. Sofía los leyó, sus ojos se abrieron con incredulidad al ver las deudas masivas y la falta de pagos. No entiendo. Él me dijo que el negocio iba increíble. Mintió, cortó Javier. Pero el dinero es lo de menos. Pasa a la siguiente página. Sofía vio las fotos de la clínica Vida. Vio a su esposo sosteniendo la mano de Valeria. Vio la fecha, hacía solo 48 horas. Esteban y Valeria están juntos,
dijo Javier con frialdad clínica. Llevan 6 meses juntos. Ella lo mantiene económicamente, y por lo que veo en esas fotos, están planeando tener un hijo. Un reemplazo para la familia que él ya tiene contigo. El silencio en el auto fue absoluto. Sofía no gritó. Se quedó petrificada, mirando la imagen de su mejor amiga y su esposo entrando en ese edificio de cristal. Luego, algo se rompió dentro de ella. No fue fragilidad, fue furia. Una ira primitiva de una madre que ve amenazado su nido. ¿Dónde están?, preguntó ella, con la voz temblando de rabia contenida. Esta noche estarán en el Hotel W, Suite 412. Tengo una tarjeta de acceso. Llévame, ordenó ella. La espera hasta la noche fue una tortura silenciosa. Javier llevó a Sofía a un café discreto lejos de sus círculos sociales. No hablaron mucho. Sofía revisó cada foto, cada extracto bancario, memorizando la traición, transformando el dolor en combustible. A las 7:30 de la noche, recibieron la señal de Mateo, objetivos en posición. Habitación ocupada. Llegaron al hotel a las 8:15. El vestíbulo estaba lleno de turistas y gente de negocios, pero Javier y Sofía avanzaron como espectros hacia los ascensores. Nadie los detuvo. En el cuarto piso, el pasillo estaba desierto, alfombrado y silencioso. El aire acondicionado zumbaba suavemente, ajeno a la violencia emocional que estaba a punto de desatarse. Se detuvieron frente a la puerta 412. Se escuchaban risas apagadas desde el interior. La risa de Valeria. Ese sonido, tan familiar y ahora tan repulsivo, fue el detonante final para Javier. Miró a Sofía. Ella asintió, secándose una lágrima solitaria y endureciendo la mandíbula. Javier deslizó la tarjeta clonada. La luz verde parpadeó una vez. El mecanismo hizo un clic suave. Javier empujó la puerta con fuerza y entró. Sofía lo siguió de cerca. La escena se congeló. Valeria estaba sentada en el borde de la cama, envuelta en una sábana blanca, con una copa de champán en la mano. Esteban estaba de pie cerca de la ventana, vistiendo solo sus pantalones, sirviendo otra copa. Al ver entrar a Javier y Sofía, la copa de Esteban cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos sobre la alfombra. «Javier», gritó Valeria, soltando la sábana y tratando de cubrirse torpemente. El terror puro deformó sus facciones. Esteban retrocedió, chocando contra el vidrio de la ventana panorámica. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico absoluto al ver a su esposa embarazada parada junto a Javier. «Sofía, amor, no es lo que parece», balbuceó Esteban, levantando las manos en un gesto patético de defensa. «Cállate». El grito de Sofía resonó en las paredes de la suite. «No te atrevas a llamarme amor». Vi las fotos de la clínica, Esteban. Vi las cuentas bancarias. Esteban se puso pálido. Miró a Javier con odio, comprendiendo que había sido investigado a fondo. Tú nos espiaste», acusó Esteban, intentando recuperar algo de control a través de la ofensa. «Esto es ilegal, Javier. Voy a demandarte». Javier soltó una carcajada seca, sin humor. Caminó despacio hacia el centro de la habitación. «Adelante, demándame. Mi abogado tiene copias de cómo has estado usando el dinero de mi esposa para pagar tus deudas de juego y tu fracasada empresa. Tengo pruebas de fraude, Esteban. Vas a ir a la cárcel mucho antes de que puedas siquiera llenar un formulario de demanda». Valeria comenzó a llorar, un llanto histérico y ruidoso. «Javier, por favor, podemos hablar. Fue un error, nos sentimos solos». «¿Solos?». Javier la miró con asco. ¿Te sentías sola mientras planeabas un bebé con él? ¿Mientras le transferías $3,000 al mes de nuestra cuenta? Al verse acorralado, Esteban reaccionó con la agresividad de un animal atrapado. Dio un paso hacia adelante, cerrando los puños. «Ya basta», gruñó Esteban. «Salgan de aquí ahora mismo o los saco a golpes. No tienes derecho a humillarnos así». Esteban lanzó un golpe torpe dirigido a la cara de Javier. Fue un error de cálculo monumental. Javier,
que había practicado boxeo durante años como forma de liberar estrés, ni siquiera parpadeó. Esquivó el puño con un movimiento fluido hacia la izquierda y respondió con un gancho derecho corto y brutal directo al estómago de Esteban, seguido de un cruzado a la mandíbula. El impacto sonó seco y contundente. Esteban cayó de rodillas, boqueando por aire, y luego se desplomó de costado, aturdido. Javier se ajustó el saco, sin un solo rasguño. Nunca fuiste rival para mí en los negocios, Esteban. Y mucho menos en esto. Valeria gritó al ver a su amante en el suelo. Se arrastró hacia él, pero luego miró a Javier con una expresión de desesperación absoluta. «Detente», chilló ella. «No puedes golpearlo. Estoy embarazada». La frase colgó en el aire, pesada y tóxica. Sofía, que había estado mirando a su marido en el suelo con desprecio, levantó la vista bruscamente hacia Valeria. «¿Qué dijiste?», preguntó Sofía con voz sepulcral. «Estoy embarazada», repitió Valeria, tocándose el vientre plano. «De 8 semanas». Javier miró a su esposa, luego a su ex mejor amigo retorciéndose en el suelo. «¿De quién?», preguntó Javier, aunque ya sabía la respuesta. Valeria bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «No lo sé», susurró. «Podría ser tuyo o de él». Ese fue el golpe final. La confirmación de que la traición no era solo historia, sino que tenía consecuencias biológicas permanentes. Javier sintió una ola de repulsión tan fuerte que tuvo que dar un paso atrás. «Bien», dijo Javier, recuperando su frialdad. «Eso lo decidirá una prueba de ADN. Pero hasta entonces, habla con mi abogado». Se giró hacia Sofía. «Vámonos. Ya vimos lo que teníamos que ver. Aquí no queda nada más que basura». Sofía miró por última vez al padre de su futuro hijo, tirado en la alfombra, derrotado y humillado. Se quitó el anillo de matrimonio y lo arrojó sobre el pecho de Esteban. «Púdrete», dijo ella. Ambos salieron de la suite, dejando atrás el caos, los gritos y la destrucción de 2 matrimonios, mientras la puerta se cerraba automáticamente con un clic definitivo. El lunes siguiente al incidente en el Hotel W no fue un día de duelo para Javier, fue un día de ejecución táctica. A las 9 de la mañana en punto, su abogado, el licenciado Vargas, presentó la demanda de divorcio en el Juzgado Familiar de la Ciudad de México. El documento era devastador. Solicitaba la disolución inmediata del vínculo matrimonial bajo las causales de adulterio comprobado y administración fraudulenta de la sociedad conyugal. Pero Javier no se detuvo ahí. Simultáneamente, Vargas presentó una denuncia penal contra Valeria por abuso de confianza y fraude, utilizando como evidencia las transferencias bancarias no autorizadas hacia la empresa de Esteban. Valeria intentó entrar a la casa en Lomas de Chapultepec al mediodía para recoger sus cosas, pero su llave ya no giraba en la cerradura. Javier había cambiado los códigos de seguridad y las chapas a primera hora. En su lugar, encontró a un mensajero con una caja de cartón que contenía sus efectos personales básicos y una notificación legal. Tenía prohibido el acceso a la propiedad hasta que el juez dictara sentencia. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria, el primero de una larga serie de súplicas desesperadas. «Javier, por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir. Mis padres no me aceptarán si saben la verdad». Javier leyó el mensaje, sintió una punzada de lástima que duró menos de un segundo, y procedió a bloquear el número. La comunicación directa se había terminado. A partir de ese momento, ella hablaría con el licenciado Vargas. Mientras tanto, el mundo de Esteban se desmoronaba con una velocidad vertiginosa. Sofía, impulsada por la rabia y asesorada por el mismo bufete de abogados que Javier, actuó sin piedad. Presentó su propia demanda de divorcio, exigiendo la custodia total de su hijo no nacido y el embargo precautorio de la casa en Jardines del Pedregal para garantizar la pensión alimenticia. Esteban, acorralado por las deudas y sin el flujo de efectivo que Valeria le proporcionaba ilegalmente, no tuvo defensa. El golpe de gracia para Esteban llegó el miércoles. El banco que había financiado su consultora ejecutó la garantía del préstamo de $200,000 que estaba en mora. Al mediodía, agentes judiciales se presentaron en su oficina y comenzaron a embargar equipos,
computadoras y mobiliario. Esteban, humillado, tuvo que ver cómo cargaban su vida profesional en un camión de mudanzas mientras sus pocos empleados restantes lo miraban con desprecio antes de renunciar. El proceso de divorcio de Javier duró 4 meses, un tiempo récord gracias a la contundencia de las pruebas. La auditoría forense reveló que Valeria había desviado un total de $27.500 en los últimos 8 meses. Ante la amenaza de ir a prisión por fraude, Valeria firmó el acuerdo de divorcio más desventajoso posible. Renunció a cualquier pensión compensatoria, a su parte de la casa y a los fondos de retiro de Javier. Se quedó sin nada, excepto su ropa y el bebé que crecía en su vientre. El nacimiento de la niña, a la que Valeria llamó Camila, ocurrió en mayo. Javier no estuvo presente en el hospital. Envió a un representante legal y a un técnico de laboratorio certificado. La prueba de paternidad se realizó 48 horas después del nacimiento, bajo una estricta cadena de custodia para evitar cualquier manipulación. Los resultados llegaron una semana después. Javier abrió el sobre en su oficina, solo. Leyó el documento una sola vez. Probabilidad de paternidad de Javier con respecto a la menor Camila, 0%. La segunda prueba, realizada por orden judicial en el caso de Esteban, confirmaba lo inevitable: Esteban era el padre biológico. Javier sintió una ligereza inmensa, como si se hubiera quitado una armadura de plomo. No había lazos. No había obligaciones. Camila era una víctima inocente de la irresponsabilidad de su madre y la traición de su padre biológico, pero no era responsabilidad de Javier. Él era libre. Esteban, ahora viviendo en un pequeño departamento rentado en una zona marginal y trabajando como vendedor de seguros para sobrevivir, intentó evadir su responsabilidad paternal. Alegó insolvencia económica ante el juez. Sin embargo, la ley fue implacable. Se le ordenó destinar el 40% de sus escasos ingresos para la manutención de sus 2 hijos, el que tuvo con Sofía y la nueva bebé con Valeria. Su vida se había convertido en una condena de deudas eternas y visitas supervisadas a juzgados familiares. Valeria terminó mudándose con una tía lejana en el estado de Querétaro, lejos de la alta sociedad de la Ciudad de México que la había repudiado al conocerse los detalles del escándalo. Perdió a sus amigos, su estatus y su seguridad financiera. La mujer que había querido tenerlo todo, ahora dependía de la caridad familiar para comprar pañales. Pero Javier no había terminado. Durante esos meses de caos legal, había estado moviendo piezas en el tablero financiero con total discreción. Había notado que, a pesar de la quiebra de la consultora de Esteban, la cartera de clientes original tenía valor. Eran contratos antiguos, mal gestionados, pero recuperables. Javier contactó al banco que había embargado los activos de la empresa de Esteban. Estoy interesado en comprar la deuda remanente y los derechos sobre la propiedad intelectual de Consultoría EP, dijo Javier al ejecutivo bancario. Ofrezco pagar el 50% del valor nominal en efectivo, hoy mismo. El banco, ansioso por recuperar algo de su pérdida, aceptó de inmediato. Con una sola transferencia electrónica, Javier se convirtió en el dueño legal de todo lo que Esteban había construido en su vida. No lo hizo por dinero, lo hizo por control. Ahora, si Esteban alguna vez intentaba levantar cabeza o iniciar un nuevo negocio en el mismo sector, tendría que responder ante Javier. Esa noche, Javier se sentó en la terraza de su casa recuperada. La ciudad brillaba a lo lejos. Había sobrevivido al naufragio, había expulsado a los traidores y había asegurado su perímetro. Pero faltaba un último acto. Un cierre definitivo que no solo restauraría su paz, sino que multiplicaría su éxito. La venganza no era suficiente, el renacimiento era el verdadero objetivo. Y Javier ya tenía el plano para su nueva vida. Una vida donde la lealtad no se asumía, se verificaba, y donde el éxito era la única respuesta aceptable a la traición. El juego había terminado para ellos, pero para Javier, apenas comenzaba el nivel superior. 6 meses después de la firma del divorcio, Javier no miraba hacia atrás, miraba hacia la cima. Su ascenso a socio mayoritario en la firma de inversiones había sido meteórico, impulsado por una concentración laboral absoluta que solo poseen aquellos que no tienen nada más que perder. Pero quedaba un cabo suelto. Un último movimiento estratégico para cerrar el expediente de su vida anterior.
Javier citó a Esteban en su oficina de Polanco a las 10 de la mañana de un martes. Esteban llegó puntual, vistiendo un traje barato que le quedaba grande, probablemente debido a la pérdida de peso por el estrés. Se veía demacrado, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Al entrar a la sala de juntas con vista panorámica a la ciudad, Esteban se detuvo, intimidado por el entorno de poder que Javier ahora dominaba por completo. «Siéntate», ordenó Javier sin levantarse de su silla de cuero. Esteban obedeció, sentándose en el borde de la silla, nervioso. «Javier, gracias por recibirme. Sé que las cosas terminaron mal, pero necesito trabajo. Nadie quiere contratarme con las referencias negativas y las demandas pendientes. Pensé que, por los viejos tiempos, podrías». Javier levantó una mano para silenciarlo. No había emoción en su rostro, solo la frialdad de un juez dictando sentencia. «No te llamé para ofrecerte trabajo, Esteban. Te llamé para informarte sobre tu situación actual». Javier deslizó una carpeta negra sobre la mesa de caoba. «Hace 2 semanas, el banco puso en subasta tu cartera de deuda vencida y los derechos sobre la marca Consultoría EP. Nadie ofertó. Excepto yo». Los ojos de Esteban se abrieron de par en par. Tomó la carpeta con manos temblorosas y leyó el documento de cesión de derechos. «¿Compraste mi deuda?», preguntó con voz ahogada. «¿Por qué harías eso?». «Porque venía con un activo interesante», respondió Javier, cruzando los dedos sobre el escritorio. «La cláusula de no competencia. Al adquirir tu empresa, adquirí también los contratos originales que firmaste al fundarla. Esa cláusula estipula que no puedes trabajar en el sector financiero ni de consultoría en un radio de 500 kilómetros de la Ciudad de México durante 5 años sin pagar una penalización de $50,000. Esteban dejó caer la carpeta. El color drenó de su rostro. «Eso significa que no puedes trabajar en esta ciudad», sentenció Javier. «No es lo único que sabes hacer. A menos que tengas $50,000 ahora mismo para pagarme la penalización». El silencio fue sepulcral. Esteban estaba atrapado. Sin trabajo, con deudas de manutención para 2 hijos y ahora bloqueado legalmente por el hombre al que había traicionado. «Javier, esto es cruel. Tengo que mantener a Camila. Tu exesposa me llama todos los días pidiendo dinero». «Ese es tu problema, no el mío», dijo Javier, poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. «Tú querías mi vida, Esteban. Querías a mi esposa, querías mi estatus. Ahora tienes a mi exesposa y las consecuencias de tus decisiones. Disfrútalas». Esteban salió de la oficina arrastrando los pies, un hombre derrotado y roto. Javier observó cómo se cerraba la puerta. No sintió alegría sádica, solo la satisfacción del deber cumplido. La balanza se había equilibrado. Esa tarde, Javier se reunió con Sofía en un restaurante en la terraza de un hotel cercano. Ella lucía radiante. Había recuperado su figura después del embarazo y, más importante aún, había recuperado su sonrisa. Su bebé, un niño sano llamado Mateo, dormía en el cochecito a su lado. «¿Cómo te fue con él?», preguntó Sofía después de pedir un café. «Está resuelto», dijo Javier. «No volverá a ser una molestia. Legalmente está neutralizado». «¿Y tú?». Sofía sonrió y tomó un sorbo de su bebida. «El juez me otorgó la custodia completa ayer. Esteban solo tiene derechos de visita supervisada 2 horas al mes, siempre y cuando esté al corriente con los pagos, lo cual dudo que ocurra. Vendí la casa del Pedregal antes de que el banco la embargara por sus deudas ocultas. Con lo que sobró, compré un departamento pequeño pero seguro. Estoy empezando de cero, Javier, pero soy libre». «La libertad es cara», dijo Javier, levantando su taza en un brindis improvisado. «Pero vale cada centavo». Hablaron durante 1 hora, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Sofía planeaba abrir su propia boutique de ropa infantil. Javier estaba evaluando inversiones en el sector tecnológico. Eran 2 sobrevivientes de un naufragio que habían logrado llegar a la orilla más fuertes que antes. No había romance entre ellos, solo un respeto profundo forjado en el fuego de la adversidad.
Al salir del restaurante, el teléfono de Javier vibró. Era un número desconocido con Lada de Querétaro. Sabía quién era. Valeria. Probablemente llamando desde un teléfono prestado, desesperada, quizás arrepentida, definitivamente necesitada. Javier miró la pantalla durante 3 segundos. Recordó la cocina esa mañana de martes, la indiferencia en su rostro, la traición fría y calculada. Pulsó el botón de bloquear y guardó el teléfono en su bolsillo. Ese capítulo estaba cerrado herméticamente. Caminó hacia su auto, un modelo deportivo nuevo que se había comprado la semana anterior. La tarde caía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. La ciudad seguía su ritmo frenético, indiferente a los dramas individuales. Javier se detuvo un momento antes de subir al auto y respiró profundo el aire fresco. La traición había intentado destruirlo. Habían intentado robarle su patrimonio, su dignidad y su futuro. Pero habían cometido un error fatal, subestimaron su capacidad de respuesta. No había reaccionado con violencia física, no había gritado insultos vacíos. Había utilizado el sistema, la ley y su inteligencia financiera para desmantelar a sus enemigos pieza por pieza. Valeria vivía ahora en el exilio social y económico. Esteban era un paria profesional endeudado de por vida. Y Javier. Javier era el rey en su propio tablero. Arrancó el motor, sintiendo la potencia del vehículo bajo sus manos. La vida no se trataba de evitar los golpes, sino de saber devolverlos con precisión quirúrgica. Había aprendido que la confianza es un regalo que no se debe dar a la ligera, y que la lealtad se demuestra con acciones, no con palabras bonitas en un altar o en un brindis. Javier aceleró, incorporándose al tráfico de la avenida Reforma, perdiéndose entre las luces de la ciudad que ahora le pertenecía. El espejo retrovisor reflejaba el camino recorrido, pero su vista estaba fija en el horizonte. El pasado estaba muerto. Larga vida al futuro. Gracias por acompañarnos en esta historia de justicia y renacimiento. Si crees que cada acto tiene su consecuencia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Nos vemos pronto.